otro punto. Después la arteriopatía periférica es un punto más. Y la ACV lo que me agrega son 2 puntos. ¿Sí? Esto depende de cada paciente cómo está. ¿Sí? Y para que usted entienda, una mujer de 65 años con una FA paroxística ya tiene indicación de estar anticoagulado porque presenta un CHA+DS de 2 puntos. ¿Sí? Bueno, miocardiopatía dilatada con embolia cardíaca, ¿sí? O un trombo intraventricular, ¿sí? O una FA asociada a una cardiopatía dilatada. Debris aórticos o placas aórticas con más de 4 milímetros con origen embólico, sigue siendo una signo de pregunta, porque en este sentido la indicación es más antiagregación que anticoagulación por el mecanismo de acción, ¿sí? Infarto agudo de miocardio de alto riesgo embólico, ¿sí? Hablan en algunos cardiólogos que se requiere tratamiento de anticoagulación. La mayoría de los pacientes se indica antiagregación o doble antiagregación, ¿sí? Excepto que sea un infarto agudo en plan de angioplastía de urgencia, sí en los cardiovasculares indica anticoagulación a los pacientes, ¿sí? Enfermedad arterial periférica, ¿sí? Solito o con bypass o alto riesgo, refractario a antiagregación nos indicarían anticoagulación. Esto es una indicación de cirugía cardiovascular. Aneurisma auricular forameovar con embolia también se la podría anticoagular, pero obviamente viendo riesgo y beneficio. Trombosis arterial con síndrome antifosfolipídicos. Esto está en discusión, principalmente para los ACV, ¿sí? Muchas veces se lo anticoagula porque son refractarias a aspirina, ¿sí? Enfermedad válvula mitral con embolia, con prolapso, calcificación, insuficiencia, son un criterio que se la podría anticoagular. Disección carotidia o vacilar con ACV isquémicos y ACV progresivos, que significa que son refractarios a antiagregación sin riesgo cardiovascular o el riesgo cardiovascular esté bien controlado y me hagan ACV reiterado, en ese caso sí se la indicaría la anticoagulación, ¿sí? La mayoría de todo esto de la parte arterial, la indicación sigue siendo cardiológica o neurológica, dependiendo de la causa, que lo que hace el hematólogo muchas veces es controlar y ajustar la dosis. O el médico cabecera, lo que en algunos lugares se hacen cargo, es controlar y ajustar la dosis. Bien, la anticoagulación oral, ¿sí? El clásico, ¿sí? Es un agente para ver que es barato. Por ejemplo, estos son los ítems que nosotros encontramos, 12 puntos aproximadamente para hablar. Dice, bueno, este es el mejor anticoagulante ideal o la agente anticoagulante ideal para los pacientes. ¿Qué es lo que buscamos? Que sea oral, ¿sí? Rápido comienzo de acción, rápida desactivación, que la dosis sea fija, no monitoreo, respuesta predecible, amplia ventana terapéutica, no interferencia con drogas o dietas, no trombocitopenia, ¿sí? Catabolismo extrarrenal, que presenta un antídoto y que sea de bajo costo, ¿sí? La antivitamina K aproximadamente solo cumple un 42% de estos ítems que nosotros solicitamos. ¿Por qué motivos? El rápido comienzo no, tarda aproximadamente en 24, 48 hasta 72 horas para que empiece a hacer efecto la anticoagulación. Para que deje de funcionar la droga tenemos que esperar aproximadamente 48 horas a 4 días, ¿sí? Que deje de tener efecto sobre la anticoagulación. Dosis fija no es los antivitamina K, esto depende de cada paciente, cada metabolismo, qué dieta tiene, qué patología se asocia, la raza por la funcionalidad hepática y que tenga insuficiencia cardíaca descompensada o una ¿cómo se llama? Congestión hepática, ¿sí? Lo que hace es bajar la dosis porque tiene mayor potencial, ¿sí? No monitoreo no se la puede realizar porque la dosis no es fija, debemos ajustar los pacientes. Por un lado, para sea ideal, esto está en contra, pero para los médicos o para los pacientes, este está a favor, porque yo sé que está anticoagulado un paciente, ¿sí? El paciente sabe que está tomando la pastilla, ¿sí?
La respuesta es predecible, esto no es predecible, como dice, depende de cada parte. ¿Sí? Amplia ventana terapéutica tampoco, porque es muy estrecho, necesito un ring entre 2 y 3. Por debajo de 2 no forma, o sea, no anticoagula, pero tiene mayor tendencia a formar coágulos. Por encima de 3 aumenta riesgo de sangrado. ¿Sí? Interferencia, para que entendamos, la senocomaror o warfarina son los más argeles que existen en el mundo. ¿Sí? Si te descuidas, tenés una lista de más de 300 drogas que interfieres. De dieta tenemos todo lo que tenga vitamina K, que incluye col, verdura de hojas verdes, cerdo, hígado, riñón, yogur, queso, eh, alga. Por ejemplo, ahora está la moda del sushi, el roll, el nori. Eso tiene alta concentración de vitamina K. ¿Sí? Los yuyos, ¿sí? Como carqueja, boldo, terma, fernet, que no canta tomar a todo el mundo. ¿Sí? Tecito verde también me interfiere la medicación. ¿Sí? Los millos que hubo una moda de las semillas, por ejemplo, semilla de chía, ¿sí? Eso interfiere también, potencia el efecto de la anticoagulación. Es muy difícil de ajustarlo porque la mayoría de las infusiones artesanales son agarro un puño y pongo a mi mate o a mi termo o a mi pava y preparo el tecito. ¿Sí? Es muy difícil de calcular cuánto gramo está consumiendo de cada cosa. Lo mismo me ocurre en los saquitos de té, cuando usted lo abren, ¿sí? La manzanilla, por ejemplo, cuando usted pone a fijar que dice 5 gramos, la mayoría tiene o más pétalo, o tiene un poco más de rama, o tiene un poco más de hoja. Por lo tanto, es muy difícil de decir, bueno, está perfectamente anticoagulado con esta cantidad. ¿Sí? Muchas veces yo le doy un ejemplo a los pacientes. Yo aproximadamente en la residencia del Churruca, donde estuve de hematología, se veía aproximadamente 5.000 a 7.000 pacientes anticoagulados por mes, un promedio de 70 a 80 pacientes por día en 2 horas. ¿Sí? Es una locura para nosotros, pero de esa manera tuvimos mucha práctica. ¿En qué es lo que encontré? Una sola paciente que es técnica de hemoterapia que manejó perfectamente con semilla chía la anticoagulación. La chica medía, dosaba, la balanza era calibrada cada semana, ¿sí? A la misma hora, todos los días. Fue imposible repetir con otro paciente, tenía que tener esa obsesión para que sea perfecto. Bueno, las anticoagulaciones orales, ¿sí? Disminuyen la cantidad, la calidad de vida, que son de los pacientes, ¿sí? ¿Por qué motivo? Consulta con cada medicamento nuevos, no puede ir a vacaciones sin lugar de control, ¿sí? Si tiene hematoma o epistaxis o algún sangrado, debe consultar, debe suspender en forma programada para las cirugías, no puede aplicarse inyección intramuscular, no pueden tomar AINES como diclofenac, ketorolac, meroxicam, ¿sí? Porque estos tres lo que hace es aumentar el riesgo de sangre en el tubo digestivos, ¿sí? Restricción en la dieta. Esto hace que, principalmente lo que hablamos, que verduras de hoja verde o legumbres, yo reduzco la ingesta, me puede aumentar un 12% más de riesgo de infarto por aumento del colesterol. Hay trabajos que demostraron eso, ¿sí? Si le preguntamos al paciente, el 23% no le importa el riesgo de una retrombosis con tal suspender luego de 3 meses de anticoagulación, ¿sí? El costo del tratamiento es bastante barato, lo único que nos cuesta es el venir hacia el consulta especialista, ausentismo laboral en caso que esté trabajando los pacientes o los familiares que le acompaña, ¿sí? Porque sí o sí nos requiere un control. Sobreprestación, ¿en qué sentido? Nosotros podemos llegar a hacer hasta 4 o 6 consultas mensuales, es una locura, pero le pedimos que venga el paciente porque está fuera de rango, tenemos que ajustar. ¿Sí? Medicación adicionales, ¿sí? En caso que yo tenga que pasar a una cirugía, la heparina bajo peso molecular, ¿sí? Son de droga de alto costo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que más nosotros siempre hablamos los pacientes? Bueno, si querés ir de vacaciones, te podés ir. Eh, los controles se hacen cada 30 a 60 días, dependiendo de cada médico, cada centro, ¿sí? Y lo que yo hago muchas veces, le voy ya preguntando así anticipadamente, más o menos entre 4 a 6 meses anteriores, ya le voy preguntando, ¿no te vas de vacaciones para tal fecha? Y ya ahí le voy ajustando las consultas para que primero se controle antes de irse de vacaciones.
¿sí? Y si está un poco fuera de rango, le controlo un día antes la salida, ¿sí? Lo mismo, cada vez le digo, un medicamento que debe ingresar nuevo a su vida, como para el colesterol, para la hipertensión, cualquier cosa, empiece, o antibiótico, empezás y en 7 días te haces un control y me lo traes, ¿sí? Si está, o le digo, si está entre 2 y 3 de ring, que tengo más confianza, digo, bueno, seguilo igual, si está por encima, suspender un día y me consultás para ajustar la dosis y ver cómo seguimos, ¿sí? Muchas veces esta parte es lo que yo más le hago hincapié a los pacientes, que tenga más libertad, que no esté concurriendo cada rato, porque realmente baja la calidad de vida del paciente, termina todos los días yendo al hematólogo, ¿sí? Por un lado, para mí es más consulta, pero por otro lado es más dolor de cabeza, ¿sí? Presentan sangrado, eso también le doy muchas pautas de alarma, le digo cada vez que sangra no tome la pastilla, vaya a la guardia, veamos cuáles son las causas. Buenos, los antivitamina K orales sí son usados como el paradigma de la toxicidad inducida por la droga por su frecuencia y severidad, ¿sí? Para que yo siempre doy un ejemplo, digo que es un veneno para rata, ¿sí? Esa es la toxicidad que no nos gusta ver. Por ende, tiene que estar cuidándose, tomando como corresponde, no exagerar, no dejar de golpe los consumos de ciertos alimentos, ¿sí? La medicación cada vez que ingresa me comentan los controles porque yo puedo ver en el ring cómo va a estar el paciente, ¿sí? Acá el trabajo que hablan del 2007 son las primeras causas de muerte por medicamento en países con farmacovigilancia. Esto no en Argentina, Suecia, Suiza, en esas zonas, ¿sí? Principal causa de consulta en emergencia relacionado con el medicamento, sí, esto es verdad. Es alta consulta de la guardia de los pacientes anticoagulados, ¿sí? Tiene un perfil farmacodinámico impredecible con interferencia por drogas, alimentos, enfermedades que obliga a monitoreo más permanente en los pacientes. Solo está en rango el 60 a 70% del tiempo en los mejores lugares, ¿sí? La meta terapéutica o índice terapéutico para nosotros, más de 60-70% ya es un éxito terapéutico, está perfectamente anticoagulado, ¿sí? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Muchas veces por falta de educación hacia el paciente, porque la clave que esto tenga un éxito en la anticoagulación oral para nosotros es la charla, educación, explicación, ¿sí? Si nos toca ver en la guardia lo mismo, explicar, preguntar, indicar, qué hiciste, qué pasó, qué agregaste, qué tuviste, ¿sí? Explicar para qué sirve la droga, el riesgo de sangrado, los medicamentos, alimentos que pueden interferir al tratamiento. Nosotros los hematólogos o los que deben controlar siempre tienen que dar una tarjeta, ¿sí? Donde figura la fecha que se hizo el control, el TP, RIN y la dosis, cómo tiene que estar el paciente y en cuánto tiene que volver. Y si hay alguna observación, siempre anotarle en la ficha para que un colega cuando le toca ver, que lo pueda ver e interpretar también los resultados que está viendo él, ¿sí? El control periódico al menos cada 4 semanas, ¿sí? Como yo le había dicho, puedo llegar hasta ser cada 8 semanas en los pacientes muy bien anticoagulados, ¿sí? La cartilla de anticoagulación, ¿sí? Y firma de consentimiento que muchas veces nosotros le hacemos firmar, ¿sí? Yo desde el año pasado me puse más hincapié en de firmar consentimiento, ¿sí? Y elevar hacia el sistema electrónico el consentimiento para tener a mano, ¿sí? Bueno, Doctor, ¿qué es lo que hace? Sí, le escucho. la cuestión del control estricto del ring, ¿se Sí, hace en guardia o se hace solamente en consultorio? O sea, si el paciente es de acompañamiento como bueno, un cardíaco o que, que padezca otra enfermedad y que vaya a la guardia, ¿se hace el claro, control y se le agrega al cartón o no? ¿A la tarjeta? sí. Lo ideal que me agregan la tarjeta o si no se la entregan el resultado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los sanatorios actuales en la ciudad de Posada, por lo menos lo que estoy trabajo acá y lo que más veo? Voy también a Oberá y no tengo esas respuestas. En la ciudad de Posada lo que tengo, la mayoría tiene una historia clínica electrónica de cada sanatorio. Por ejemplo, yo tiene su propia historia clínica, el Hospital Madariaga tiene su propia historia clínica electrónica,
El Borati tiene su propia historia clínica electrónica que está conectado entre Nocilla y Sanatorio de Buenos Aires. Camino sigue siendo a mano escrito, ¿sí? Por ende, si pasa algo, muchas veces escriben la historia clínica electrónica de ellos, pero yo no tengo acceso cuando está bien en ambulatorio, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces le pido a los pacientes, cuando le digo, cuando te retirás, pedirle por favor al médico que te imprima o te pasás a donde te sacaron sangre a pedir el informe de laboratorio para que yo interprete el resultado. El laboratorio de control a los pacientes estables que están en ambulatorio, hay varias opciones que estamos haciendo. La mayoría de los hematólogos antiguos que tienen una escuela donde hacían de su laboratorio, basaban el TP-RIN y luego lo informaban, porque ellos también hacían la extracción y luego lo informaban, ¿sí? Se sacan en consultorio. Por ejemplo, yo le pido siempre a los bioquímicos, o sea, mando a los laboratorios, tengo designados ciertos laboratorios que quiero que me saquen los controles, o en caso de que el paciente dice, no, mira, yo tengo mala experiencia con CEVAC, poner el laboratorio. Bueno, anda a un laboratorio de confianza tuyo y no me la cambias el laboratorio. Siempre con el mismo laboratorio. ¿Por qué? A veces me ocurre por el reactivo, ¿sí? En distintos laboratorios por el costo, me salen un resultado bastante variado. Por eso siempre le pido que vaya a un solo centro a controlarse los laboratorios. Actualmente hay un aparatito como del hemoglucotest para hacer la glucemia. También está un Coagucheck, le llamamos nosotros, ¿sí? Que hace nombre comercial, que se controla el TP-RIN a través de la gota capilar de la sangre, ¿sí? El costo es un poco elevado, creo que estamos hablando de 25.000 pesos el aparato. Los reactivos son todo en dólar. La última que averigué estaba $200, 80 reactivos, ¿sí? En mayorista. O sea, es un costo muy elevado, ¿sí? Por eso muchas veces yo prefiero hacer todo por laboratorio, que me sale más barato. Los pacientes les pido que vaya el día anterior o 2 días previo de la consulta, que saque sangre y me trae lo más actualizado posible. Lo ideal, que entra el paciente a mi consultorio, yo le pincho el dedo o le saco la sangre y tengo resultado al momento, ¿sí? Pero tarda el procesamiento aproximadamente de un TP-RIN, me tarda 1 hora y media a 2 horas para que tenga el informe. Por ende, los pacientes van a estar esperando 2 horas en el pasillo, ¿sí? Se cansan, es motivo donde cae la calidad de vida. Por ese motivo muchas veces yo le digo, no, sacate en tal lugar, me lo traes al día siguiente, vamos charlando así que sea más rápido la consulta y que menos tiempo esté con la anticoagulación en el consultorio, ¿sí? Bueno, esto es del efecto de la vitamina K, ¿sí? El, el antivitamina K o cumarínicos, acenocumarol o warfarina, ¿sí? Afecta a nivel de la vitamina K, ¿sí? En donde principalmente los factores que son dependientes de la vitamina K. Lo que hace es bloquea la síntesis de factores de vitamina K dependiente, que son 10, 9, 7 y 2, proteína C, proteína S, ¿sí? Que muchas veces no la medimos nosotros en la anticoagulación, pero sabemos que los síntesis de vitamina K son esas proteínas, ¿sí? Lo que me hace es bloquea la síntesis de ciertos factores como cofactor y hace que disminuya el TP-LIN. Bueno, estos son los factores K dependientes como el 10, 9, el 7 y el 12, ¿sí? El mecanismo de acción son en múltiples sitios de la anticoagulación, ¿sí? Es totalmente indirecto, actúa en la proteína C, la proteína S, factor 2, 10, 7, 9, ¿sí? Es donde actúa, ¿sí? En la antivitamina K. Pero se me escapó la diapositiva. ¿Sí? Esto es el mecanismo de acción donde hablábamos, ¿sí? Que de la vitamina K ingresa a nivel del hígado, ¿sí? Puede ser incluido por la boca, ¿sí? O también por vía endógena, ¿sí? Con los microorganismos de nuestro intestino también se puede fabricar vitamina K y eso se absorbe, ¿sí? La warfarina ingresa de la misma manera hacia el hígado, ¿sí? Reduciendo la utilización de la vitamina K, ¿sí? En los pacientes con diarrea también me potencia el efecto,
¿sí? Por este motivo, porque tengo disminución de perdón, eh, disminución de ingreso de la vitamina K endógena, ¿sí? Bueno, la anticoagulación oral, ¿sí? En esta forma va reduciendo el tiempo. Lo primero que se disminuye, ¿sí? Son los factor 7, por la vida media de 4 a 6 horas. Luego viene el factor 9. Posteriormente viene el factor 2, que dura 60 horas. El factor 10, el vida media es de 48 a 72 horas. La proteína C y S son de 30 horas. Cuando nosotros empezamos la pastilla, empieza de esta manera a bajar, ¿sí? El porcentaje de a poco, ¿sí? Como usted ve en la gráfico de la parte del verde, que es la más rápida que baja, es el factor 7, posteriormente el 9, factor 10 y luego el factor 2. Bien. La absorción, ¿sí? Oral completa entre 1 a 6 horas, la vida media de 40 horas, ¿sí? Y se une a nivel rápidamente plasmático un 90% de las proteínas, ¿sí? Y se elimina exclusivamente por metabolismo hepáticos y no se excreta casi por riñón, son muy pequeños en la excreción renal. Los anticoagulantes, ahora la warfarina, ¿sí? Aproximadamente tiene una vida media, ¿sí? De 23 a 46 horas, ¿sí? Esto depende de la presentación que hay, pero la mayoría son de 46, ¿sí? Por ende, muchas veces nosotros dejamos como es 5 días sin anticoagulación para que deje de hacer efecto, ¿sí? Que entre rápidamente hacia una cirugía, por ejemplo. El tiempo de trombina, lo que vemos es el test más confiable que tenemos para ver la vía intrínseca, como se acuerdan, ocupa el factor 2, 5, 7, 10, ¿sí? Y el 9 también a nivel hepático suele tener una alteración cuando está bajo. La deficiencia de vitamina K también me puede producir alteración de la vitamina K, ¿sí? La anticoagulación oral, ¿sí? Heparina no fraccionada, ¿sí? A veces me puede interferir a nivel del TP, ¿sí? Que fibrinógeno muy bajo también me puede producir. Inhibidor lúpico, ¿sí? Es raro que interfiera, pero excepto que haya una interferencia indirecta de inhibidor lúpico, ¿sí? ¿Qué significa? Que tengo una trombofilia como anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico con interferencia hacia el factor 12, 10, 9, 2, ¿sí? Porque fabricas anticuerpos. ¿Qué es lo que nosotros principalmente vemos? ¿Sí? Es el RIM, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos fijamos, porque el TP depende muchas veces de cada laboratorio, cada kit de reactivo, lo que me hace que se me cambie el valor, pero no podemos decir, bueno, con un TP de 20 no va a ser lo mismo con otro laboratorio que tenga un TP de 30, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros nos fijamos en RIM. Este RIM es lo que hace es una corrección de la tasa del TP, ¿sí? Esto permite ajustar diferencias de sensibilidad de reactivos del TP, ¿sí? El RIM es la razón del TP podría obtenerse una tromboplastina de referencia, ¿sí? Que lo que hacen los bioquímicos automáticamente me sacan el TP del paciente con el TP promedio normal, ¿sí? Se divide con un factor que se llama IFI, que es el factor de corrección de cada droga, dándome el razón o resultado de RIM. Esto es como un ejemplo para ver, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo? Un TP de 16 segundos, ¿sí? Otro de 18, otro de 21 segundos, otro de 24 y otro de 38 segundos, ¿sí? Son distintos reactivos de distinto laboratorio, ¿tá? El ISI, que es la razón que me hace que me modifique y me estandarice el TP, ¿sí? Distinto del A es de 0,2, B es de 2,4, como un ejemplo de esto, y del E es de 1,0. ¿Qué es lo que me hace un resultado completo? Que sea un RIN de 2,6. A pesar que los valores de acá son distintos, el RIN en realidad es igual. Por eso muchas veces nosotros ajustamos sobre el RIN, ¿sí?
La anticoagulación, de esta manera lo que vemos es el evento clínico, ¿sí? Y la incidencia de anticoagulación en RIM. Por eso hablamos que es la ventana terapéutica es muy estrecha. Cuando me falta el RIM, tiene más evento trombótico y embólico. Así cada vez cuando se va acercando hacia entre 2 y 3 de RIM va disminuyendo, y cuando supera 3 de RIM empieza a bajar drásticamente. ¿Qué es lo que hace a diferencia la hemorragia? ¿Sí? Porque por eso yo le digo siempre es un arma de doble filo. Por un lado, cuando el RIM está bajo, menor a 2, el riesgo hemorrágico es bajísimo. Pero cada vez que yo le voy subiendo de RIM, como lo ven en la curva, va subiendo el riesgo hemorrágico por encima de 3. Cada RIM aumenta entre 2 y 3 de efecto. Espérenme un ratito que le tengo que responder al doctor. Doctor Miguel me está preguntando la clase de ahora. Bien, pero como lo había hablado, ¿sí? Los alimentos que tienen alto contenido de vitamina K, ¿sí? Como algas, espinacas, berro, perejil, soja, ¿sí? Repollito, té verde, brócoli, coliflor, repollo, ensure, alimento hipercalórico, el sushi, como pongo ahí celeste, el alga, centrum, que son multivitamínicos, tienen alto concentrado de vitamina K, ¿sí? Terma o Fernet, ¿sí? Son bebidas con hierbas que tienen mucho contenido de vitamina K, lo que hace dificultar mantener anticoagulado a un paciente. Bueno, la anticoagulación oral, ¿sí? Los niveles de evidencia son los siguientes, que interfiere con la medicación y potencia el efecto. ¿Sí? Son, por ejemplo, evidencia nivel 1 es alcohol, amidarona, cloranfenicol, cotrimoxazol, eritromicina, fluconazol, metronidazol, miconazol, omeprazol un poco más bajo, piroxicam, fenilbutazona, ¿sí? Después, como en evidencia de 2, tenemos la ciprofloxacina, lo más utilizado en este grupo. Nivel 3 son aspirina, ¿sí? Norfloxacina. Y nivel evidencia 4 son cefazolina. Muchas veces cuando yo le explico a los pacientes, todos se llevan tan mal con la droga, así que le tengo que ajustar. Sí le pido que me eviten la aspirina, ¿sí? AINES, porque el riesgo es de mayor desangrado que de intensia, ¿sí? Después, cuando me llama un colega diciendo, bueno, ¿qué antibiótico le puedo dar? Le digo, dele lo que corresponde. Cualquier medicación interfiere, por ende yo me lo ajusto, ¿sí? Lo único que le pido, por favor, digo, si le das ciprofloxacina, norfloxacina, mandale en 3 días o en 4 días que venga a la consulta con un nuevo TPRI, porque la debo ajustar, porque tiene mucha potencia, ¿sí? Y aumenta el riesgo de sangrado. Después hay medicamento que inhibe el efecto, ¿sí? Barbitúrico, carbamazepina, rifampicina, esto sí, ya lo probé y no funciona. ¿Sí? Llegué de dosis hasta 5 comprimidos por día de acenocomarol 4 miligramos y no anda. ¿Sí? Acetoprina, ciclosporina, son drogas que se pueden utilizar. Muchas veces cuando tengo que anticoagular a un paciente tuberculoso, que me tocó el año pasado, ¿sí? Tuberculosis extrapulmonar ósea con TBP que tuve que anticoagular, el señor terminó recibiendo heparina de bajo peso molecular, no los antivitamina K, era más cómodo, pero la rifampicina que utilizaba en su tratamiento me interfería mucho, por ende no tenía dosis para él, por lo que se mandó con enoxaparina por su seguridad social, la que me cubría. ¿Sí? El paracetamol es una de las drogas más de que nosotros tenemos, le explicamos a los pacientes que puede tomar lo que usted quiera, la cantidad que necesite, pero no exagerar por encima de 3 gramos, porque por encima de 3 gramos empieza a aumentar
riesgo de toxicidad hepática, y eso hace que me aumente aún más el RIM, ¿sí? Esta es la curva que nosotros lo armamos siempre en nuestra cabeza, ¿sí? Que el acenocumarol es potente, de acción rápida, ¿sí? Como también el tiempo es corto de la acción. A diferencia de la warfarina, es más lenta, más estable, ¿sí? Por ende, muchas veces tengo menor dosis para mantener. Y una de largo efecto que no hay en el mercado, ¿sí? Que sería esto, el fenprocumom, ¿sí? Esto no hay en el mercado, no se utiliza, ¿sí? La mayoría utilizamos estas dos drogas. En Argentina, Brasil, la mayoría de Latinoamérica sería España, Italia, utilizamos mucho más el acenocumarol que la warfarina. El resto de los países utilizan más warfarina. Los trabajos hablan de todo de warfarina, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de esto, hablamos que el país pobre, nosotros, es el acenocumarol, país rico es de warfarina. Realmente es un poquito más caro, dificulta conseguir en Argentina, ¿sí? Pero hay en el mercado. Por lo tanto, se utiliza en pacientes excepcional, que sea difícil manejar con acenocumarol o que sea muy baja la dosis que tengo que darle. Pasamos otra warfarina de 2 miligramos, 5 miligramos a baja dosis para mantener anticoagulados a los pacientes. Por este motivo, por la estabilidad que tiene la droga. La vida media de la warfarina es aproximadamente 39 horas, ¿sí? Acenocumarol en ese sentido es 9 horas. Bibliografía, como le había explicado, tiene mayor la warfarina comparado al acenocumarol. ¿Sí? Variabilidad a nivel plasmático es más estable la warfarina, la acenocumarol es más intensa. ¿Sí? Estabilidad en rango, warfarina es un poco más a favor que la acenocumarol. Tiempo para suspender es más largo la warfarina, la acenocumarol es más cortitos. La dosis que requiere es muchas veces un poquito mayor dosis de warfarina que la acenocumarol. Y el costo, como dice acá, es un poco más elevado. Perdón, se me sale. Ahí está. Mejor. Entonces ya hablamos, warfarina, TP, RIM. Esta curva también, los medicamentos. Bueno, la diferencia entre warfarina y acenocumarol principalmente son las bibliografías, la vida media, ¿sí? Como lo pueden ver en el cuadrito anterior que le habíamos dicho. La dosis, no existe una equivalencia de dosis, ¿sí? Necesita entre un 30 y 55% mayor dosis con la warfarina que con el acenocumarol. ¿Sí? Un dosis promedio para acenocumarol menor a 65 años es 2,5 miligramos por día y warfarina es de 5,2 miligramos. En más de 65 años, la acenocumarol es de 2,2 y warfarina de 4. La presentación más conocida de warfarina se llama el nombre comercial Coumadin. Tiene una presentación en este momento del mercado de 2 y de 5 miligramos, pero también existe de 1 miligramo. ¿Sí? El acenocumarol hay varias presentaciones comerciales, la mayoría vienen de 1 o de 4 miligramos. El nombre más conocido es el Sintrom, ¿sí? La que sigue de conocido es el Asecar, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro es la pastilla es redonda y la otra es cuadrada. ¿Sí? Muchas veces nosotros cuando hacemos los switch utilizamos acenocumarol un cuartito, equivale a medio de warfarina, ¿sí? Y tenemos que hacer un control en 7 días para ver cómo hizo el efecto las drogas. La warfarina es en paciente con baja dosis a nivel de la anticoagulación. En un paciente con aproximadamente el 15% requiere un día de descanso para mantener un dosis adecuada de anticoagulación. ¿Sí? En vez de decir, bueno, tome todos los días medio comprimido de acenocumarol, termina tomando un cuartito 3 veces por semana o 4 veces por semana, el resto de los días de descanso. ¿Sí? Eso ocurre solo un 15% de los pacientes, principalmente en ancianos, ¿sí? Por bajo consumo de dieta, por metabolismo más acelerado.
¿sí? No, pero más lentas, por lo tanto, depura más lento la droga, ¿sí? Por eso tenemos que dar un par de descansos para mantener. En esos pacientes muchas veces nos hablan que la warfarina es más estable, ¿sí? Como conclusión de estos tratamientos, los pacientes que reciben en forma programada dosis de anticoagulante en control de la coagulación el día siguiente de descanso, las dosis, ¿sí? Es significativa. Por ejemplo, yo le doy el domingo un descanso y el lunes va a estar bajo la dosis, o sea, el RIM va a estar bajo. Por lo tanto, muchas veces decimos, bueno, controlate tal fecha para que yo pueda ver el efecto, ¿sí? Los valores de factor 2 y RIM fueron inadecuados, ¿sí? Para tomar conducta. ¿Por qué motivo? El factor 2 no me lo puede decir si está bien anticoagulado o no el paciente. Por lo tanto, muchas veces nosotros tomamos el RIM, ¿sí? La dosificación para las warfarina en forma inicial la hacemos muchas veces en 2 miligramos a 5 miligramos por día, ¿sí? Ajustando la base del tratamiento aproximadamente con TPRIN si está internado un paciente en 3 días o 4 días, ¿sí? Dosis de carga elevada se la puede realizar, ¿sí? En 10 miligramos, por ejemplo, dale de una, ¿sí? Y luego descender la dosis. Esto como complicaciones tiene mayor riesgo de sangrado, ¿sí? Pero sí mejoría de decir, bueno, conseguir rápidamente el rango, porque tanto muchas veces hacemos baja dosis y lo vamos controlando los pacientes, ¿sí? El mantenimiento de esto depende de cada paciente, que son de 2 a 10 miligramos por día, ¿sí? La dosis es totalmente individual, muchas veces decimos es artesanal, ¿sí? Le pedimos posterior al alta un control entre 14 a 21 días para ver cómo funcionó en domicilio, ¿sí? En algunos pacientes podríamos llegar a espaciar cada 6 semanas, 8 semanas cuando están estables. Y los pacientes frágiles debemos controlar muy frecuentemente, ¿sí? Duración de tratamiento, esto todo depende de cada paciente y cada patología. ¿Por qué motivo? La indicación de TBP, la anticoagulación, o TEP mínimo son 3 meses. Al tercer mes debo realizar un control del trombo para ver si desapareció. Si no tiene más TBP, lo que se hace es, se evalúa cuál fue el motivo y se puede llegar a suspender. A diferencia de la fibrilación auricular, casi es eterno hasta que me den de baja los cardiólogos, ¿sí? Las válvulas mecánicas, ¿sí? Aórtica o mitral es por vida, ¿sí? Hay pacientes de 95 años, 100 años que están vivos todavía con la válvula mecánica, debemos continuar anticoagulados con las drogas antiguas, ¿sí? Por eso es individualizado, hablamos. Bueno, la farmacocinética, la warfarina ocupa muchas veces citocromo P4450, perdón, variante con el P129, ¿sí? Es una enzima responsable de catabolizar a nivel hepático las vitaminas K, ¿sí? Existe un polimorfismo con menor actividad catabólica, ¿sí? El polimorfismo 2 estrellas, 3 estrellas, ¿sí? El 2 estrellas se presenta un 13% en los pacientes caucásicos, con una disminución de la actividad de la droga en menos 30%, por lo tanto tengo que empezar a aumentar más la dosis. El polimorfismo 3, sí, es frecuente un 7% en los pacientes caucásicos, por ende disminuye 80% la actividad de la droga. Tenemos que subirle más la droga, ¿sí? Es muy difícil de investigar eso, no se lo hace de rutina, ¿sí? Por práctica decir, bueno, tengo que ir subiendo la dosis, bueno, probablemente tenga un polimorfismo, tiene resistencia a la droga y vamos viendo con alta dosis y control, ¿sí? Estos son los polimorfismos también que se lo puede evaluar, ¿sí? Esta parte no me voy a parar, ¿sí? Porque es más genéticos. Otro factor que incluye la respuesta a la warfarina, ¿sí? La edad mayor aumenta la sensibilidad. La embarazada, ¿sí? Hipercoagulabilidad, igual está contraindicado los acenocumarol, ¿sí? Los antivitamina K, porque atraviesa la barrera hematoplacentario y produce hemorragias a los niños neonatos, ¿sí? Que se complica muchas veces. La enfermedad hepática, cuando tengo una cirrosis hepática, también me aumenta la potencia de los anticoagulantes, ¿sí? La insuficiencia cardíaca lo que hace es congestión hepática, disminuyendo la síntesis de factores. Hipertiroidismo por aumento de la degradación de los factores de coagulación, ¿sí? Error en los miligramos, especialmente con la warfarina de 2 y de 5 miligramos,
que son similar. A mí me llama corazón con valor de 1 miligramo y de 4 miligramos. Es casi imposible, pero me pasó con un paciente mayor de edad que le vendieron acenocomalol de 1 miligramo que parece un anticonceptivo. Vio que son chiquititos, la que tiene novia, vieron los anticonceptivos que son una pastillita así, una mujer que toma anticonceptivo que es una pastilla bien chiquitita. Bueno, nosotros ponemos la dosis de acenocomalol, parta en 4 y va tomando un cuarto, medio o 3 cuartos, ¿sí? Y un paciente que no entraba en rango, no entendía explicación, le subía la dosis. Y un día le pregunto, ¿pero estás tomando bien? Sí, me dice. Pero doctor, me dificulta partirlo, ¿sabe? Me dice, muy chiquitita. Yo quedé clic por la duda. ¿Cómo es la pastilla? Le digo, bien chiquitita. Sí, sí, sí. ¿No tienen ranuras para partir? No, me dice. Le pedí que estaba la mujer justo ahí. Le pedí a tu hijo o hay alguien en la familia que me mande la foto de la caja. Bueno, estaba tomando acenocomalol de 1 miligramo y me estaba partiendo en 4. Yo le quedé, le dije, te admiro que pudiste partir porque es imposible, realmente es imposible partirlo porque la dosis es inestable, no se parte bien en 4. ¿Sí? Los pacientes que toman 1 miligramo le decimos 1 comprimido, 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 comprimidos que tomes. Por lo tanto, el paciente le dije, no, mira, vamos a cambiar la droga, tómate esta que se parte en 4, te dura más porque 20 comprimidos, tengo 80 miligramos en total en esta caja, vos tenés que tomar esta dosis, vamos ajustándolo, y se consiguió rápidamente en rango. El error fue como dice acá, el error en los miligramos, ¿sí? La warfarina hay un problemita, porque la de 2 y de 5 se parten por la mitad, es igual. Por lo tanto, siempre tengo que pedir que se fije cuando compre estas drogas, ¿sí? Otras causas que no toman la dosis reciente, que se olvidó, ¿sí? Las personas que toman anticonceptivo o una pastilla para alguna enfermedad propiamente crónica como la hipertensión, siempre te olvidas una dosis. Es habitual que nos olvidemos. Bueno, el tiempo de rango terapéutico, ¿sí? Lo que me habla es la mortalidad, en este caso sangrado mayor. Tiempo de TTR, lo llamamos nosotros, el tiempo de rango terapéutico, ¿sí? Menor a 60% aumenta la mortalidad. También tengo mayor sangrados. Entre un 60 y 75% la mortalidad disminuye drásticamente comparado a esto, ¿sí? Igual que los sangrados. Si tengo más de 75% en rango terapéuticos, baja principalmente el riesgo de sangrado. Por ende, muchos hablamos más de 60 o 70% ya tenés un éxito en tu tratamiento y estás perfectamente anticoagulado. Bueno, este es un trabajo que se realizó, ¿sí? Ver cuánto de los pacientes, es medio sesgoso, tiempo de anticoagulación la tiene México, participaron varios países, dentro está México, Perú, Brasil y Argentina. Argentina que fue mejor, ¿sí? No sabemos por qué motivo, o mentimos nosotros para cargar, no la creo, ¿sí? O porque le taladramos tanto la cabeza que venga, o porque hay más hematólogos que se pueden acceder a un control hematológico, a un centro de anticoagulación donde tiene explicación, se toma el tiempo el médico para explicar, enseñar y controlar. A diferencia de México, hay menos hematólogos, las consultas son caras, igual que Perú, ¿sí? Brasil también existe hematólogo, pero si se descuidan, creo que desde San Borja, no sé si venía hasta Puerto Alegre, el hematólogo más cercano, o Santa María, no hay hematólogo. Y eso por lo menos me cuentan mis compañeros que viven ahí. ¿Sí? Si necesita un hematólogo, le sale más fácil venir hasta Argentina. Dicho hecho, tuve una alumna que la mamá es brasilera, vive en Brasil y me venía a ver acá en el consultorio, ¿sí? Porque queda mucho más cerca y el costo obviamente es más barato la nuestra, la consulta, comparado en estos otros países, ¿sí? Por eso creería yo que es otro de los factores que estuvo bien coagulado en la Argentina es por ese motivo, la accesibilidad hacia un centro, ¿sí? Bueno, la subutilización acá es principalmente cuando empiezan a aparecer los pacientes mayor de edad, ancianos, hablamos de más de 69, 70 años, ¿sí? Que a nosotros nos dificulta mantener anticoagulado porque cuesta que vengan en consulta, son más frágiles, rápidamente eh, fracasa o se infecta, toma erróneamente, ¿sí? Muchos de nosotros subutilizamos principalmente los médicos, los hematólogos o los clínicos, los cardiólogos, subutilizamos muchos las warfarinas, ¿sí?
Si este cuadro aproximadamente un 60, 90, pero de 69 a 79% de los pacientes sí están anticoagulados, la mayoría, más del 50% de los pacientes, ¿sí? Cuando llegan a 80, 89, solo un 24% de los pacientes se anticoagulan, ¿sí? Y cuando está más de 90 años, solo el 15% de los pacientes están anticoagulados con indicación de anticoagulación. ¿Sí? Los pacientes con altos riesgos sin contraindicación de la anticoagulación, ¿sí? Con algunos riesgos sangrado a repetición, caídas, por ejemplo, solo la mitad de los pacientes, ¿sí? Utilizan la cenocomarol o warfarina. El 36%, ¿sí? No solo utiliza aspirina, ¿sí? Y otros sin tratamiento, o sea, ni aspirina ni anticoagulante. ¿Sí? El beneficio es bastante importante para los pacientes, la anticoagulación, ¿sí? Muchas veces nosotros ponemos la balanza de riesgo-beneficio, ¿sí? Cuanto más elevado es el chat, por ejemplo, lo que más tenemos nosotros, es mayor riesgo de trombótico o embolia, por ende tenemos que anticoagular a los pacientes, ¿sí? Muchas veces ponemos en balanza el score de Hasbled, que es un score de sangrado para los pacientes anticoagulados, ¿sí? Investigado por los cardiólogos. Todos los scores son cardiológicos, ¿sí? Ponemos muchas veces en la balanza y discutimos con los cardiólogos para mantener si se continúa anticoagulado o no. En caso de paciente no candidato a estar anticoagulado, se indica aspirina o cierre de la orejera auricular, ¿sí? Para que no forme coágulo ahí, a los pacientes con fibrilación auricular, y que disminuya el riesgo de embolia. Este es otro trabajo sobre los ancianos con la anticoagulación, ¿sí? Bueno, a un paciente muchas veces tengo la pregunta de, ¿le anticoagulo o no le anticoagulo? ¿Sí? Es una paradoja completamente que tenemos todos los días nosotros cuando vemos un paciente en el consultorio o en la internación, ¿sí? En los pacientes, para dar un ejemplo, yo principalmente, ¿sí? Lo que más busco es la adherencia, ¿sí? De los pacientes. Por ende, si el paciente es un bajo riesgo trombótico o chat menor a 5, sería 4, 3, 2 o 1, ¿sí? Le pido que venga por consultorio para explicar, educar siempre con un familiar o un cuadernito que me lleve aparte para enseñarles de qué se trata la anticoagulación, todo. Porque si yo le hago eso en internación, el paciente se olvida, el familiar no te da atención porque está apurado para irse a la casa. Suele tener este fracaso en la educación de los pacientes, ¿sí? Si tiene indicación de 100% tendría que irse anticoagulado como válvula mecánica recién operado, ACV embólico secundaria a una FA, ¿sí? Trombectomía arterial por embolia cardíaca, ¿sí? En ese caso, sin dudar, se inicia la anticoagulación. Un día antes de irse a la casa, entro a la habitación, le explico de qué se trata la anticoagulación, le digo, mira, la siguiente consulta sigue tomando, te va a pasar todas las dudas porque no te expliqué nada, le digo, venite a mi consultorio, lo único que le explico es la dieta, y nos sentamos a charlar nuevamente, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que reevaluar los rangos fuera, que esto cuando ya están anticoagulados los pacientes, el riesgo que tengo de episodio de sangrado, un Hasbled, que es el riesgo de sangrado más de 3 puntos, ¿sí? Imagínense si tiene una CB, ahí ya tengo un punto. Hipertensión mal controlada, tengo otro punto. Un tiempo terapéutico menor a 60%, tengo otro punto. Y le agregas ACV, todo, en la Hasbled es fácil de subir, ¿sí? Y la edad más de 65 años ya me agrega un punto. Y todos los pacientes, la mayoría tienen más de 65 años para anticoagularlo, ¿sí? Me siento muchas veces, explico, le pregunto a la TEA cómo está, todo principalmente para ver la adherencia hacia el tratamiento, que es lo más sencillo, que la mayoría son hipertensos, ver cómo están adheridos hacia el tratamiento de hipertensión. Se ajusta, le explico, le hago dibujito todo y le digo, mira, ¿quiere o no? Si quiere, si se anticoagula, no quiere, le pido de vuelta otra consulta más, que piense, discuta en la familia, por ahora tome aspirina y nos vemos de vuelta cuando usted decida la anticoagulación. ¿Sí? Los efectos adversos de la warfarina, ¿sí? Como esto le digo, hemorragia fatal o no fatal,
cualquier tejido órgano, ojo, nariz, boca, materia fecal, piel, ¿sí? Puede sangrar a nivel cerebro lo peor. Existe una complicación rara que se llama necrosis de la piel u otro tejido. Esto, ¿sí? Otra reacción adversa menos frecuente, ¿sí? Que son microembolización sistémico de colesterol, ¿sí? Eh, alopecia, urticaria, dermatitis, prurito, ¿sí? Falla hepática, hepatitis, ¿sí? Son efectos que me pueden producir. Contraindicación de los pacientes para anticoagulación con warfarina o acetaminofén, principalmente el embarazo. El primero y el segundo, el tercer trimestre están contraindicados, principalmente por la malformación en este primer trimestre, y el tercer trimestre principalmente para las parto, ¿sí? Entonces muchas veces contraindican. Pero en el embarazo, la mayoría nosotros contraindicamos en todo el episodio del embarazo, ¿sí? Los 9 meses, si se tiene que estar anticoagulado en persona, le pasamos enoxaparina o heparina sódica. Cirugía reciente, ¿sí? En el sistema nervioso central, ojo, superficie A potencialmente sangrado, ¿sí? Sangrado activo o potencial como gastrointestinal, genitourinarios, hemorragia intracraneal, ácido hemorrágico, aneurisma cerebral o disecante de aorta, pericarditis, endocarditis bacteriana, ¿sí? Dificultad para colaboración del paciente como enfermedad senil, alcoholismo, psicosis, imposibilidad de monitoreo, ¿sí? En los pacientes que debo realizar punción lumbar, ¿sí? Procedimiento diagnóstico terapéutico susceptible de sangrado no controlable como biopsia de glándula tiroide, biopsia ganglionar, apendicectomía, colistectomía, ¿sí? El cirugía de catarata es relativo para que entendamos, porque acuérdense que la cámara anterior es avascularizado, la mayoría es cirugía con láser, por ende no sangra, ¿sí? A pesar de eso, igual me piden muchos oftalmólogos que la suspendamos para evitar lo más que pueda, ¿sí? Los sangrados. Como micenaria, ¿sí? Hipertensión no controlada porque aumenta el riesgo de ACV. A estar anticoagulado aumenta aún más el riesgo de sangrado, ¿sí? Anestesia regional, como cuando le hace infiltración, ¿sí? También está una contraindicación. Muchas veces nosotros rotamos la anticoagulación a inyecciones como enoxaparina. ¿Sí? Esta es una recomendación, ¿sí? Del paciente con sangrado, ¿sí? Y sobredosis de anticoagulación del 2011, ¿sí? Del Journal British Hematology, ¿sí? Una revista británica de hematología de 2011. Lo que habla es un RIM más de 3 y un RIM menor a 5, ¿sí? Se reduce o se suspende la warfarina. El RIM más de 5 o menor a 8, sin sangrado o sangrado menor, se suspende la warfarina, reiniciar cuando el RIM está por debajo de 5, ¿sí? Y evaluar otros riesgos de factores sangrado, ¿sí? En caso que tenga un factor elevado, le puedo dar una dosis de 1 a 5 miligramos endovenoso o vía oral de vitamina K. Paciente un RIN de más de 8, sin sangrado o menor sangrado, ¿sí? Se suspende la warfarina, se espera nuevamente que baje el RIN a 5, le puedo dar de 1 a 5 miligramos de vitamina K oral, ¿sí? O endovenoso, ¿sí? De 1 a 3 miligramos. En paciente con sangrado mayor, directamente le suspendo la warfarina, ¿sí? Lo que le puedo suministrar es plasma fresco congelado a una dosis de 15 a 10 miligramos por kilo, ¿sí? Factor 7 activado, recombinante, no está recomendado en nuestros trabajos. Le puedo agregar vitamina K endovenoso, ¿sí? Para que deje de hacer efecto a las 4 a 6 horas el efecto sobre el factor 7. Más o menos para mañana debería ya, al día siguiente debería ya estar normalizado todos los factores y un TP más estable, un RIM menor a 2, la mayoría, ¿sí? Con vitamina K. Lo que hago es disminuir rápidamente. Si hay una recomendación bastante fuerte, que son concentrados protrombínicos, ¿sí? Un complejo protrombínico sería, ¿sí?
dificulta, pero lo ideal porque tiene menor volumen, es sintético la droga, ¿sí? Por ende hay poco riesgo de sobrecarga, más rápido el efecto, a diferencia del plasma fresco congelado, tiene siendo mucho volumen, mucho líquido para una persona de 100 kilos, imagínense que le tengo que pasar 1000 mililitros a 1500 mililitros, eso es muchísimo, más si tengo un problema cardíaco con más razón. Y acuérdense, la mayoría de los pacientes anticoagulados tienen problema cardíaco, ¿sí? Después, si sos testigo de Jehová, no puedes recibir hemocomponente, ¿sí? Por ende, estas drogas, dentro de todo, a pesar que es un poco más caro que esto, a la larga sigue siendo más baratos. Los sangrados, sí, en general es potenciado y no incida por el tratamiento del anticoagulante. El riesgo de sangrado cerebral con anticoagulación aproximadamente de un 15%. Los episodios de sangrado mayor son fatales, como en este caso. Ingresa así, terminan las 3 horas anticoaguladas de esta manera. ¿Sí? Un tercio son residantes, sangrado con sangrado mayor, generalmente ante el año. ¿Sí? Este es un trabajo que se presentó en medicina interna en 93. ¿Sí? Entre 10 y 26% el tiempo de anticoagulación tiene un RIN más de 3. ¿Sí? Esto hace que aumente cada mes el riesgo de mayor sangrado. ¿Sí? La revisión rápida de los anticoagulantes, este es una forma rápida de especificar cuál es beneficio y cuál es contra. ¿Sí? El plasma fresco congelado, que sería esto, y concentrado complejo protomínicos, esto. El uso es mucho más frecuente del plasma por la dificultad de conseguir en algunos centros el sintético. ¿Sí? El volumen que se utiliza es de 1000 mililitros comparado a 20 mililitros. El tiempo de infusión es más larga, esto es mucho más bajo. El riesgo de infección en algunos virus es más alta con derivado del plasma, igual que en algunos sobrecargas también, ¿sí? A diferencia del concentrado, es menor, ¿sí? Riesgo de trombosis o coagulopatía intravascular diseminada es mayor en pacientes que utilizan el concentrado. El costo habla un poco más elevado del plasma fresco congelado, perdón, ¿sí? Porque necesito un técnico, tengo que sacar la sangre, la bolsa de la sangre es un poco más costoso, la preparación, todo, ¿sí? Y a diferencia del concentrado protomínico es mucho más barato en ese sentido, porque no necesito un técnico, ya viene la ampollita, yo lo preparo, una enfermera la prepara y ya lo infundo rápidamente. La accesibilidad sigue siendo el plasma fresco congelado comparado al concentrado protomínicos. Doctor, ¿Sí? Sí, ¿y cuál sería el motivo del concentrado ser menos costoso y también se encontrar poco? ¿por qué? Porque la mayoría piensa en el momento cuando compran. ¿Qué es lo que pasa? Me puede llegar a costar 1000 pesos una ampolla, ¿sí? Y la bolsa en realidad me cuesta de transfusión 1500. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese 1000 pesos que tienen en stock en la farmacia de las instituciones, ¿sí? Y eso hace que le parezca más caro y no ven la otra parte del costo de las bolsas, ¿sí? Por eso muchas veces la disponibilidad es más bajo, porque no todos los centros tienen en stock escondido, no todos saben utilizarlo, es mucho más fácil y sabemos más utilizar el plasma. Por eso es la poca disponibilidad que tenemos. Porque la efectividad también es mayor, ¿no? Sí, es mayor porque es más concentrado. Bueno, El gracias. otro es, el otro es por, como es donación de los pacientes, cada uno son distintos, la concentración no es lo mismo comparado al concentrado directamente, por eso. Bien. El, el anticoagulante oral, sí, los factores de riesgo del sangrado con dicomarínicos son la intensidad de la anticoagulación, administración del paciente, del profesional a cargo, ¿sí? La edad del paciente, comorbilidad, hipertensión, ACV, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cáncer, alcoholismo, polimorfismo, es difícil de establecerlo, ¿sí? Porque dificulta hacer estos estudios, uso simultáneo de antiagregante, ¿sí? Anticoagulación prolongado, por ejemplo, que le deja a un paciente con TBP ya
sin trombosis, y me olvidé de sacar y lo mantuve anticoagulado, porque la mayoría quedan automatizados los pacientes, ¿sí? Pasados los 6 meses, la mayoría ya quedan crónicos los pacientes, por ende, le dejamos anticoagulado rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, el traumatismo craneano hace siempre un control cuando ingresa a los pacientes de RIM al ingreso para ver si no tiene estar anticoagulado, está un poco sobrepasado, y realizar control tomográfico de encéfalo siempre, ¿sí? Para descartar que no tenga hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Este es uno de los scores que se puede utilizar, ¿sí? De Emborg sobre FEA, ¿sí? Es difícil de utilizar, muchas veces yo no lo uso, que son para los riesgos, ¿sí? Que son sangrado previo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipertensión arterial no controlada, abuso de alcohol, neoplasia, edad más de 75 años, riesgo excesivo de caída, tratamiento antiagregante asociado, trombopenia, ¿sí? ACV previo y polimorfismos. Porque dificulta muchas veces recordarse todo este score, números, palabras, para ir cargando. Más fácil Hasbleb, pues hay muchas aplicaciones que la tiene, que este score, ¿sí? El problema es que de Hasbleb no hablan de, a ver, acá, riesgo de excesivo de caída, ¿sí? Sí te habla, y tampoco te hablan estas, la trombocitopenia, pero sí hablan antiagregación, abuso de alcohol, si toma, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, sangrado previo, la edad de más de 65, el ACV previo. Este es el score de Hasbleb, como ven acá, ¿sí? Más de 3 puntos ya es alto riesgo, ¿sí? Son 3 factores que aumentan el riesgo de sangrado: duración de la anticoagulación, intensidad de la anticoagulación, característica del paciente de alto riesgo hemorrágico, ¿sí? Eso se puede hacer el Billing Index, ¿sí? O impresión clínica, que muchas veces no me sirve, pero muchas veces utilizamos estos, algún índice, alguna tabla que nos justifique a nosotros de poder mantener anticoagulado a un paciente, ¿sí? Como en este, el índice de sangrado te habla más de 65 años, antes sangrado digestivo, antecedente de ACV, comorbilidad como infarto reciente, creatina 1,5, hematocrito menor a 30, diabetes, como una comorbilidad que me habla. El Hasbleb en el sentido más sencillo porque es hipertensión, ¿sí? Anormalía renal o hepática, un punto en cada uno, ¿sí? Stroke sería la ACV, Billings, antecedente sangrado, el Labin INR sería el RIN inestable, ¿sí? Eldri, la edad más de 65 años, ¿sí? Uso de drogas o medicamentos, en cada uno se agrega un punto máximo de 9 puntos, ¿sí? Perdónenme nomás mi inglés, que es muy mencho, ¿sabe? Muy correntino, como decimos. ¿Tá? El estrecho manejo entre dosis terapéutica y dosis tóxico es bastante complejo, por eso muchas veces no lo quieren ver los colegas. Siempre si hay un hematólogo, prefiero que el hematólogo maneje, ¿sí? Porque hay mucha interferencia, cualquier cosita. ¿Está anticoagulado? Bueno, anda a hablar al hematólogo. ¿Te tengo que arreglar el diente? ¿Está anticoagulado? Ah, no, anda a hablar al hematólogo. ¿Te tengo que hacer una cirugía de catarata? No, mira, anda a visitar a tu hematólogo. Cualquier cosa dice, ¿estoy anticoagulado? No, a tu hematólogo, ¿sí? Muchas veces es un poco de paciencia y sentarse a ver, porque lo que más te enseña la anticoagulación son la experiencia, ¿sí? La cantidad, porque hay mucho volumen, ¿sí? Y a principio siempre pensamos todas estas cosas: algoritmo, la dosis inicial, mantenimiento, farmacodinámica, la restricción dietaria que le tengo que dar, evitar la antiagregación simultánea, todas estas cosas nosotros vamos pensando en nuestra cabeza, pero cuando vas viendo, muchas veces te va haciendo solito, le vas saliendo en tu de la costumbre y le vas preguntando a los pacientes, ¿sí? Lo mismo me ocurre en el uso de alcoholismo, ¿sí? Es difícil de definir porque los pacientes no te cuentan, muchas veces los familiares o los médicos cabecera que la tienen todos los días se dan cuenta. La hipertensión, la mayoría no se controla. Uso de AINES por dolor, ¿sí? Diclofenac, un inhibidor del COX-2, ¿sí? Produce alguna gastropatía, utilización de gastroprotector también. Muchas veces el éxito tiene en instruir al paciente, educar al paciente, darle una instrucción, una cartilla,
pastillero, por ejemplo, para mejorar la adherencia terapéutica. Bueno, la antiagregación más la warfarina, ¿sí? Son las cosas que siempre vienen juntos. ¿Sí? Suspender la aspirina si lo recibe como profilaxis primaria, cuando yo debo iniciar una anticoagulación en un paciente. Aspira y clopidogrel si los reciben con enfermedad arterial periférica o por stroke previo. Debo sí o sí dejarle una o dos, o una o el otro, ¿sí? Si lo está recibiendo. Suspender la aspirina y clopidogrel si tiene una enfermedad coronaria estable más de 12 meses del infarto. Este es bastante discutido en los cardiólogos, muchas veces no me quieren suspender, a pesar que está demostrado por trabajo, yo le hago una nota, todo, dificulta suspender completamente la antiagregación, ¿sí? Mantener el ácido acetil salicílico si el evento coronario es menos de un año previo, la doble antiagregación si el stent es de metal, menor a un mes, o menor a 6 meses si el stent es con liberación de medicamentos, ¿sí? Preferiblemente muchas veces dar solo anticoagulantes, sería warfarina o acenocumarol, que agregando la aspirina más la warfarina o agregando triple agregación sería aspirina, clopidogrel más warfarina. Ese tiene mayor riesgo de sangrado. ¿Sí? Es preferible solo dar, perdón, ya habíamos explicado esto. ¿Sí? Preferir stent metálico que libere droga, si está anticoagulado un paciente para colocarle un stent. El riesgo de sangrado mayor con triple terapia, ¿sí? Aproximadamente ocurre un 15% por año en sangrado. Existen antagonistas, los nuevos antagonistas de la vitamina K, no hay en el mercado, para nombrar nada más. Tecarfirina oral, no fija, una vida media de 119 horas, es más estable, ¿sí? Depuración 100% a nivel hepático, sigue estando en fase 2, no hubo cambio, ¿sí? Hacemos un descansito de 10 minutos. Puede ser. Hola. Dale, la mayoría.